La historia del Día Mundial del Trabajo. El Día Mundial del Trabajo se originó en los Estados Unidos en la década de 1880, en un momento en que los trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. En ese entonces, los trabajadores solían trabajar hasta 16 horas al día, 6 días a la semana, en condiciones insalubres y peligrosas, sin derecho a vacaciones ni días libres, y con salarios extremadamente bajos. Los trabajadores comenzaron a organizarse y a exigir cambios en sus condiciones de trabajo. En mayo de 1886, los trabajadores de la ciudad de Chicago iniciaron una huelga masiva para exigir una jornada laboral de 8 horas. La huelga fue liderada por los trabajadores más radicales, quienes eran conocidos como los anarquistas. La huelga se convirtió en un evento violento, y muchos trabajadores resultaron heridos o murieron en los enfrentamientos con la policía. El 4 de mayo de 1886, durante una manifestación pacífica en la Plaza Haymarket de Chicago, una bomba explotó en el lugar, matando a varios policías e hiriendo a muchos más. A pesar de que nunca se pudo determinar quién lanzó la bomba, los líderes del movimiento laboral, incluidos los anarquistas, fueron acusados de conspirar para cometer el acto. A pesar de que la evidencia en su contra era débil, 8 líderes fueron condenados a muerte, y 4 de ellos fueron ejecutados. El 1 de mayo de 1886 fue el día elegido para la huelga, y desde entonces se ha convertido en un día simbólico para el movimiento laboral en todo el mundo. En honor a los trabajadores que lucharon por sus derechos ese día, el Congreso de la Segunda Internacional, una organización socialista, decidió en 1889 que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajo. Desde entonces, este día se ha convertido en una celebración internacional del trabajo y los derechos laborales. La celebración del Día Mundial del Trabajo en todo el mundo. El Día Mundial del Trabajo es una celebración global en la que se rinde homenaje a los trabajadores y se aboga por sus derechos laborales. La fecha se celebra en todo el mundo con manifestaciones, huelgas, marchas y otros eventos que buscan destacar la importancia del trabajo y promover la justicia social. En muchos países, el Día del Trabajo es un día feriado nacional, lo que significa que las empresas y las oficinas gubernamentales permanecen cerradas. En algunos países, como en los Estados Unidos, se celebra el primer lunes de septiembre, mientras que en otros, como en México, se celebra el 1 de mayo, como un día festivo. En algunos lugares, la celebración del Día del Trabajo se ha convertido en una tradición arraigada en la cultura local. Por ejemplo, en Alemania, se celebra el Día de la Unidad del Trabajo en el que se realizan festivales y desfiles para conmemorar la lucha por los derechos laborales y la justicia social. En Francia, la Fête du Travail se celebra con regalos florales y reuniones familiares, mientras que en Japón, la celebración del Día del Trabajo incluye la organización de una feria de empleo para jóvenes. Los derechos laborales en el siglo XXI. A pesar de los logros obtenidos en la lucha por los derechos laborales a lo largo de los años, todavía hay muchos desafíos que enfrentan los trabajadores en todo el mundo. En el siglo XXI, los trabajadores luchan por derechos laborales que incluyen salarios justos, horarios razonables, condiciones de trabajo seguras y saludables, y protección contra la discriminación y el acoso. Además, la naturaleza cambiante del trabajo en el siglo XXI ha creado nuevos desafíos para los trabajadores. En muchos lugares, la economía está cada vez más impulsada por el conocimiento y la tecnología, lo que significa que los trabajadores necesitan habilidades específicas y capacitación constante para mantenerse al día en un mercado laboral cambiante. En resumen, el siglo XXI ha presentado nuevos desafíos para los trabajadores, pero las organizaciones laborales y de defensa continúan trabajando arduamente para proteger los derechos laborales y promover la justicia social. A medida que avanzamos hacia el futuro, es importante recordar la lucha de los trabajadores que nos precedieron, y continuar trabajando juntos para garantizar que todos los trabajadores tengan derechos laborales y condiciones de trabajo justas y seguras. Celebrando el Día Mundial del Trabajo. El Día Mundial del Trabajo es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del trabajo en nuestras vidas, y para honrar a aquellos que han luchado por los derechos laborales y la justicia social. También es una oportunidad para unirnos como comunidad global para continuar trabajando juntos hacia un futuro más justo y equitativo para todos los trabajadores. Hay muchas formas en las que podemos celebrar el Día Mundial del Trabajo.
Algunas personas pueden asistir a marchas y manifestaciones para apoyar la lucha por los derechos laborales, mientras que otras pueden organizar eventos comunitarios para reconocer el papel vital que juegan los trabajadores en nuestras vidas. Además, podemos honrar a los trabajadores visitando museos y sitios históricos relacionados con la historia laboral. Otra forma en que podemos celebrar el Día Mundial del Trabajo es prestando atención a nuestra propia relación con el trabajo y los trabajadores. Podemos hacer esto comprando productos de empresas que tratan a sus trabajadores de manera justa y ética, o apoyando a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos laborales. Día del Trabajo en Bolivia. En Bolivia, la celebración de esta fecha empezó alrededor de 1906, cuando un sindicato de obreros paceños organizó una pequeña kermesse. Más adelante, la fecha tuvo mayor relevancia al crecer los sindicatos ferroviarios, y surgir el de los mineros entre las décadas de 1910 y 1920. Sin embargo, no pasó de ser un simple recordatorio con verbena y desfile de pequeños grupos de obreros y artesanos hasta después de la Revolución del 52, cuando el movimiento de obreros mineros adquiere muchísimo peso político, y la Central Obrera Boliviana se consolida como movimiento sindical a tomar en cuenta. Actividades y eventos del Día del Trabajo en Bolivia. El Día del Trabajo en Bolivia es un día lleno de actividades y eventos en todo el país. Las celebraciones incluyen desfiles, marchas y discursos en honor a los trabajadores y sus contribuciones. En muchas ciudades, los sindicatos organizan grandes manifestaciones que a menudo cuentan con la participación de políticos y líderes sindicales. También es común que las empresas privadas y los empleadores públicos den un día libre a sus trabajadores para que puedan celebrar y disfrutar de este día especial. Muchas empresas también organizan eventos y actividades especiales para honrar a sus trabajadores y reconocer su duro trabajo y dedicación. Por otro lado, los medios de comunicación bolivianos dedican una atención especial al Día del Trabajo, con programas de televisión y radio que destacan el papel crucial que desempeñan los trabajadores en la economía y la sociedad. Los periódicos y revistas también publican artículos y editoriales que discuten temas relacionados con el trabajo y los derechos laborales. En conclusión, el Día Mundial del Trabajo es una oportunidad para reflexionar sobre el papel vital que juegan los trabajadores en nuestras vidas, y para unirnos como comunidad global en apoyo de los derechos laborales y la justicia social. Al celebrar este día, honramos a aquellos que han luchado por estos derechos, y nos comprometemos a trabajar juntos hacia un futuro más justo y equitativo para todos los trabajadores.